¿qué tal? Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirme. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la relación entre la literatura y la política. A propósito de el libro que publicó Jaime Bailey, el último, entiendo, denominado Los Genios. En la portada está Mario Vargas Llosa, joven, y Gabriel García Márquez. Para comentar este libro, creo que podemos empezar con una frase atribuida a Carmen Barcells, la famosa editora española. Barcells decía: Vargas Llosa es el primero de la clase, pero Gabo es el genio. Pareciera, por la historia que ha cruzado la vida de ambos escritores, que esto es relativamente cierto. Pareciera que a Vargas Llosa le fue difícil al inicio construirse como escritor. Él mismo reconoce que no es fácil para él escribir. Por eso es que él lleva una disciplina diaria de redacción y de revisión de textos, y que lo convierte en una suerte de trabajador proletario de la literatura. Él trabaja bajo horarios, tiene un compromiso con la literatura que incluso lo ha llevado a afirmar que su relación es casi una relación conyugal con respecto a la literatura, en el sentido de que él considera de que existen responsabilidades y se traza horarios que los cumple de manera muy estricta. En cambio, García Márquez pareciera no necesariamente se esforzó tanto. No obstante, es un gran lector, y eso se puede constatar en sus diversas biografías, también en su autobiografía. Es una persona que leyó mucho, pero que al parecer tiene una visión distinta del trabajo literario. Para García Márquez, probablemente la literatura no sea necesariamente un trabajo. Para Vargas Llosa sí. Es un trabajo del que existe un placer, pero también un sufrimiento, cuando se enfrenta la famosa hoja en blanco, o cuando se tiene que hacer la revisión de los textos y se considera de que hay que rehacerlos o sencillamente desecharlos. De esto ha escrito mucho Vargas Llosa, sobre todo en los ensayos que ha publicado a lo largo de los últimos años. Pero abordemos el libro. Me parece que es un libro interesante. Creo que la pluma de Bailey es una pluma ágil, dinámica. Coloca muy adecuadamente los diálogos, diálogos que son bastante mordaces. Es un libro lleno de humor negro, probablemente para muchos. Y Bailey creo que le rinde en cierta manera un homenaje a Vargas Llosa, a pesar de que lo golpea muy duro. Le rinde un homenaje a Vargas Llosa porque esta novela, porque es una novela, mezcla realidad y ficción, como es la teoría de la novela de Vargas Llosa, ¿no? Ese elemento añadido, ¿no?, que es la ficción y que funciona en base a hechos reales. Bueno, en este caso, sí hubieron hechos reales como trasfondo, ¿no? Por ejemplo, lo que da origen a la enemistad que mantuvieron por muchos años Vargas Llosa y García Márquez, y que entiendo no se llegó nunca a resolver, ¿no? Bueno, ya falleció García Márquez. Esa enemistad es real, producto de un puñetazo que le brinda Vargas Llosa a García Márquez y que la describe Jaime Bailey, ¿no? Dice: un golpe que derribó a García Márquez y lo dejó inconsciente, ¿no? Los anteojos rotos, la nariz sangrando por el rasponazo del anillo matrimonial de Vargas Llosa, el ojo izquierdo amoratado.
y la respuesta de García Márquez, ¿no? Posteriori, ¿no? Carajo, el cadete me noqueó, dijo García Márquez, sacándose el bisté del ojo morado. Pega duro el cabrón, pega como boxeador. Eh, es interesante cómo recrea en clave de ficción este hecho que fue real, ¿no? Sí hubo un puñetazo de parte de Vargas Llosa a García Márquez. Los motivos con respecto a este puñetazo son diversos. Muchos lo asocian a una cuestión de deslealtad entre amigos, ¿no? Por una cuestión de, diríamos, de faldas, ¿no? Pero al final no se llegó jamás a aclarar, ¿no? Y lo que hace Bailey en ese sentido es fabular, ¿no? Fabular con respecto a cuál fue el motivo que dio origen a esta penosa enemistad entre dos grandes de la literatura latinoamericana y también mundial, ambos premio Nobel. Bien, otro aspecto importante, creo yo, es el esfuerzo que realiza Bailey por desacralizar el rol del escritor. El escritor no es pues un dios, no es un tótem. El escritor no es una persona que está por encima del común, del promedio, del ciudadano promedio. No es una persona que está por encima del bien y del mal. El escritor es una persona que tiene también sus filias, sus fobias, sus virtudes y sus defectos. Y en ese sentido, Bailey, en clave de chisme, me parece, hace muchas infidencias, no sé si reales, por eso considero que está dentro del marco de la ficción, con respecto a las personalidades de Vargas Llosa y de García Márquez. De hecho, no se puede dejar de notar que hay una suerte de mayor aprecio a García Márquez frente a Vargas Llosa. Y esto creo que se debe también a los temperamentos, ¿no? García Márquez, eh, evidentemente no he tenido el privilegio de conocerlo, pareciera ser un ser encantador, ¿no? Con un temperamento afable, ¿no? Hasta dulce, ¿no? Creo que esto debe ser seguramente por su origen colombiano, ¿no? Podríamos decir tropical, ¿no? Em, Siempre García Márquez iba con Guayabera o el Liquiliqui, ¿no? Eh, Era muy informal en ese sentido, ¿no? Y se lo notaba a él informal, pero en el sentido de ser cercano, de ser un ser sencillo, ¿no? En cambio, a Vargas Llosa siempre se lo ha visto como un ser casi robótico, ¿no? Pero creo yo que lo que se esconde detrás de Vargas Llosa es probablemente, porque eso sí lo conozco muy bien, es la austeridad y una cierta sequedad, ¿no? Que tiene que ver con el temperamento del arequipeño, ¿no? Cosa que para mí no está mal, ¿no? Es sencillamente una cuestión de idiosincrasia y de formas de ser distintas, ¿no? El tropical García Márquez se le confronta con el austero y andino Vargas Llosa, ¿no? Porque uno, por más que viva en París o en Nueva York o en cualquier ciudad del mundo, nunca deja de ser ni peruano y peor aún arequipeño, ¿no? Uno lleva su condición de arequipeño por el mundo y es así, orgullosamente. Mm, Creo que esta labor de desacralizar a los escritores es muy interesante, eh, sobre todo cuando los escritores empiezan a meterse en, no, y es el tema del, del programa del día de hoy, cuando empiezan a meterse en política, ¿no? Y en ese sentido, vale la pena rescatar algunas partes del libro donde se hace referencia a política y a hechos políticos reales. Por ejemplo, un acontecimiento que incluso Vargas Llosa lo narra, ¿no? En alguna de sus, en uno de sus artículos, ¿no? Cuando gana el premio Rómulo Gallegos, si no me equivoco, le pide Fidel Castro a través de Aide Santamaría, que era la presidenta de la Casa de las Américas, que done este premio a la revolución cubana, ¿no? Y Vargas Llosa, en el diálogo que establece Jaime Bailey en modo de ficción,
le preguntan, ¿no? A García Márquez, ¿no? ¿Piensas que no debo donarlo, ¿no? Evidentemente Vargas en ese momento estaba empezando a cosechar éxitos y no era una persona adinerada y ese dinero creo que no le caía mal, o al parecer eso se desprende del texto de Bailey. Y le responde García Márquez, ¿no? Ni a cojones, hermanazo, ni a palos. Esa plata no es tuya, es de Patricia y de tus hijos, ¿no? Patricia Llosa y los hijos de Vargas Llosa, ¿no? Y le responde Vargas Llosa, ¿no? Alejo Carpentier, un gran escritor cubano, vino a verme a Londres, trajo una carta de Aide Santa María, no me la entregó, no quiso dejármela, la leyó. Aide me decía que debía donar el dinero de ese premio al Che Guevara, que lo necesitaba más que yo. Responde García Márquez, qué canalla. Y Carpentier haciendo de amanuense, qué triste. Y la opción que le daba Carpentier era, si donas el dinero a la revolución y lo anuncias públicamente, luego la revolución te lo devolverá discretamente y con creces. Esto Vargas Llosa lo menciona en algún artículo. Esto sí es real, ¿no? Finalmente Vargas Llosa no dona el premio Rómulo Gallegos y algunos piensan que también fue uno de los factores que llevó a Vargas Llosa a alejarse del régimen cubano, más allá de, que también vamos a comentarlo brevemente, el caso Padilla. Eh, y del que vamos a hablar ahora también, creo que el tiempo es corto, así que mejor vamos directamente a hacer el comentario. El caso Padilla es un caso importante con respecto al proceso revolucionario cubano. Muchos intelectuales, cuando se produce la revolución cubana, apoyaron a Fidel Castro. En ese momento Fidel Castro, al inicio de la Revolución Cubana, no se había mostrado marxista-leninista alineado a la Unión Soviética. Fue una revolución para derrocar a un dictador, que era Fulgencio Batista, y que por cierto recibió apoyo de gran parte de la población cubana. Si no hubiera sido porque la población cubana apoya a Fidel Castro, no hubiera triunfado su revolución, ¿no? Sí, hay algo de romántico en la Revolución Cubana, ¿no? Cuando llegan en el Granma a las playas de Cuba y empiezan poco a poco, a través de una táctica, digamos, de guerra irregular, a ganar posiciones y a ganarse también a la población, ¿no? Y eso es lo que permite a Fidel Castro triunfar, ¿no? Muchos intelectuales vieron como algo positivo la llegada al poder de Fidel Castro, derrotando a un dictador como Batista. El gran problema es cuando Castro empieza a hipotecar la revolución a la Unión Soviética y convierte a Cuba en un satélite de la Unión Soviética. Una Unión Soviética donde ya se habían dado los juicios de Moscú, atravesaba por, digamos, la desestalinización del 20º Congreso del Partido Comunista, que llevó a Khrushchev a denunciar el culto al líder, ¿no? En ese contexto es que se da el caso Padilla, que fue un caso tal vez no tan grave si lo vemos desde la perspectiva real, pero sí significativo para los escritores. Padilla era un escritor que escribió un texto crítico, eh, una crítica no tan directa, entiendo, pero crítica finalmente, si uno lee entre líneas, al régimen cubano, y los cubanos lo detuvieron. Padilla era funcionario del gobierno cubano, lo detuvieron e hicieron que Padilla se retractara. Y esto originó, hicieron que se retractara, pero no por voluntad propia, hicieron que se retractara porque lo amenazaron, ¿no? Y Padilla salió a decir que era un contrarrevolucionario y, bueno, muchos escritores se molestaron por esta situación porque dijeron, bueno, ya empezó a aparecer la mordaza en Cuba, ¿no? Ya empezó a aparecer la censura. Los escritores decidieron firmar una carta para oponerse al caso Padilla, ¿no? Los métodos represivos contra los intelectuales y escritores que han ejercido el derecho a la crítica no pueden sino tener una repercusión profundamente negativa
ante las fuerzas imperialistas del mundo entero, ¿no? Eso es uno de los derechos que Vargas Llosa defiende siempre, desde que es escritor, y es la libertad de pensamiento, la libertad del intelectual, del escritor, para poder producir textos que incluso pueden resultar críticos al sistema, ¿no? Digamos, esta libertad de crítica y de pensamiento es un derecho fundamental para Vargas Llosa, ¿no? Y eso creo que lo convierte en cierta manera en un palio, es un liberal, pero en ese momento era un palio liberal, ¿no? No sabía que era un liberal, ¿no? Es decir, que hay derechos que son preeminentes, entre ellos la libertad de pensamiento, la libertad de creación artística. Eh, y el incidente se produce con García Márquez porque Vargas Llosa, por sugerencia de Plinio Apuleyo, que es otro escritor colombiano, deciden incluir a García Márquez en la lista de escritores que se adherían a la crítica al caso Padilla, ¿no? Eh, es más, muchos le criticaron a Vargas Llosa el que se metiera en este tema, ¿no? La misma Carmen Barcells, según Bailey, ¿no? Le decía, bueno, tu deber moral es ser un buen escritor, ¿no? ¿No te das cuenta que cuando haces política te haces daño como escritor? No te metas en ese lío político. Te recuerdo que eres escritor, no un político. Bueno, y García Márquez responde a Plinio Puleyo, ¿no? Diciéndole, ¿no? Te ordeno que retires mi nombre ahora mismo y que digas a la prensa que tú firmaste por mí, sin mi consentimiento, y que yo desapruebo esa carta. Dice, perdóname, Gavito, mil disculpas. No sabes nada de política, Plinio, y tampoco de literatura. Qué tristeza haberte convertido en adulón de Vargas Llosa. Y continúa García Márquez, ¿no? Son todos unos imbéciles, continúa García Márquez, exasperado. Si querían que Fidel deje en libertad a Padilla, me hubiesen llamado y yo hablaba con Fidel y lo convencía de soltarlo. No conocen a Fidel, ahora no lo soltará ni a cojones. Fidel sabe de política y de literatura más que todos ustedes juntos, los firmantes de esta jodida carta. Eh, Pareciera que se desprende de este hecho, que García Márquez pues creía que que Vargas Llosa era un ingenuo políticamente hablando, ¿no? Y tenía una visión bastante maniquea de la política, ¿no? Buenos y malos, como creo que en efecto Vargas Llosa ha venido haciéndolo a lo largo de toda su carrera literaria y también política, ¿no? Siendo la libertad, siendo la política una cuestión mucho más compleja, ¿no? Eh, Pasa que Vargas Llosa mira la política a través de los prismas de la moral, y en la moral suele haber buenos y malos, ¿no? Y eso es lo que hace, digamos, tan discutible y compleja la labor que cumple, la función que ha cumplido Vargas Llosa en los últimos años como defensor de la democracia, ¿no? Como garante de la democracia, ¿no? Eh, y por otro lado, también pareciera que se desprende que García Márquez es un cortesano de Castro, ¿no? De Fidel Castro, ¿no? Eh, Son, por decir así, parte de las miserias, ¿no? De las miserias políticas de estos grandes escritores. Para terminar, les agradezco por seguirme y agradezco también a la Coordinadora Republicana por darme este espacio. Hoy estamos abordando un tema distinto, espero que no se aburran, es importante leer. Yo eh, recomiendo que lean este libro, si es que les interesa saber los entretelones en clave de humor negro, entre Vargas Llosa y García Márquez. Hay, pues, también, creo yo, de parte de Bailey, cierta insidia, ¿no? Contra Vargas Llosa. Hay una suerte de mala leche, ¿no? Y aprovecha, pues, Bailey para poder molestarlo a Vargas Llosa y también a la familia Vargas Llosa, ¿no? Bueno, algunas cosas que se mencionan, ¿no? Por ejemplo, que nuevamente esto se mezcla verdad y ficción, ¿no? Le dice Carlos Barral, un gran editor español, a Vargas Llosa, ¿no? Bueno, Vargas Llosa le dice, yo soy escritor gracias a ti y a Carmen Barcells, ¿no? Y Barral, que es gran amigo de Vargas Llosa, le dice, no me gusta, sobre García Márquez, ¿no? Le dice, no me gusta su prosa pastelera, dijo Barral. Es un narrador oral del norte de África, ¿no? Bastante duro, ¿no?
Y sí, los que han leído a García Márquez podrán darse cuenta que existe una tendencia de la escritora eh, siempre estar atento a fenómenos que entran dentro del canon del realismo mágico, ¿no? Mujeres que se elevan al cielo, personas que arrastran imanes para poder recolectar metales, estos hechos que para muchos, el niño que nace con cola de chancho, estos hechos, ¿no? En donde entra el aspecto mágico, ¿no? Fantástico, ¿no? En la literatura, es un sello característico de García Márquez, ¿no? Y en ese sentido, eh, se parece, se asemeja mucho a cierta tradición literaria, ¿no? En donde, como mencionaba Barral, supuestamente, hay una tradición oral, ¿no? Que se cuentan estos mitos de algunos pueblos. Macondo finalmente es pues una gran síntesis de estas historias que se cuentan en los pueblos, ¿no? Que García Márquez lo comenta también, ¿no? Adquirió información sobre estos aspectos, estos detalles particulares de estos pueblos a través de la comunicación oral con sus abuelos, ¿no? Bien, luego le atribuye otra frase a García Márquez, ¿no? Necesito ganar dinero y el dinero está en el cine, no en los libros, ¿no? Otro aspecto, y con esto termino, ¿no? A considerar es el tema del dinero y de los escritores, ¿no? No, pareciera que no puede haber amistad entre escritores, ¿no? Pareciera. Parece que hay también un tema de envidias, de celos, ¿no? Eh, y el tema del dinero juega un rol importante, ¿no? Pareciera, nuevamente se desprende de la lectura del libro, que es pues una envidia de Vargas Llosa por parte del éxito eh, rotundo que tuvo García Márquez por su obra, sobre todo por su obra Cien años de soledad, ¿no? Que lo encumbró a las cimas de la literatura mundial. Tal vez para terminar, tendríamos que preguntarnos por qué la gente quiere tanto a García Márquez y por qué hay un cierto odio, rechazo a Vargas Llosa. Es una pregunta que me gustaría dejarla abierta. Yo tengo una opinión particular. Creo que García Márquez tenía una posición política bastante clara, pero su vocación era finalmente la literatura y se mantuvo en la literatura, no obstante que también ejercía el periodismo y lo hacía muy bien, ¿no? Él provenía de canteras periodísticas y luego deviene novelista, igual que Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa es una persona que en su producción abarca aspectos que van más allá de la literatura, ha hecho crítica literaria, ha hecho crítica social de alguna manera, si podemos considerarla de esa manera, el libro donde aborda a Arguedas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Ha hecho crítica también social en la civilización del espectáculo, o sea, Dios ha tocado muchos temas, ¿no? Y tal vez la forma en que aborda algunos aspectos, que es como una especie de santo padre, ¿no? De Pope, ¿no? De las humanidades, ¿no? De lo políticamente correcto, hace que caiga mal, ¿no? Pero yo tengo que decir algo a favor de Vargas Llosa, que seguramente va a despertar algunas antipatías. Y bueno, para quien quiera discutirlo, este espacio queda abierto. Yo creo que, y eso es una cuestión de gusto personal, ¿no? Yo creo que Vargas Llosa es superior a García Márquez, literariamente hablando. Eh, y es también, nuevamente, es una cuestión personal, subjetiva, es de gustos. A mí me gusta mucho más el realismo, en un sentido estricto, no el realismo mágico. Y creo que hay libros de Vargas Llosa que son fantásticos y van a pasar a la historia como grandes contribuciones de un peruano, de un arequipeño, a la literatura universal. Por mencionar dos o tres, creo que La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, y probablemente siguen La guerra del fin del mundo, son tres obras monumentales que hacen que Vargas Llosa entre a este gran panteón
de los clásicos de la literatura universal. Eh, y con este comentario no quiero caer en una suerte de nacionalismo absurdo, lo digo simplemente porque es una apreciación subjetiva y personal. A mí me parece que Vargas Llosa literariamente es superior a García Márquez, sin que esto quiera decir que García Márquez sea un escritor menor, de ninguna manera. Es un gran escritor, es una cuestión simplemente de gustos. Bien, les agradezco mucho por haberme escuchado, agradezco a la Coordinadora Republicana por brindarme este espacio y nuevamente recomiendo la lectura de este libro y será conmigo, Dios mediante, hasta la siguiente semana. Muchas gracias.